Y buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y en esta oportunidad les doy la bienvenida a nuestra masterclass Gobernanza Multinivel en el Perú, coordinación entre los tres niveles de gobierno, a cargo de nuestro profesor y coordinador Ever Kuzma. El profesor Kuzma es abogado y egresado del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y ha desempeñado cargos como secretario de Gestión Pública de la PCM, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, ha sido miembro del Consejo Directivo de Servir, miembro del Consejo Directivo del CLAT, entre otras funciones. Bien, comentarles igual, de igual manera, que este masterclass lo estamos desarrollando en el marco de la convocatoria del curso que está a cargo del profesor Kuzma, que es Gestión Pública y Gobernanza, un curso que dictamos en la escuela ya hace un par de años. Este próximo inicio es el 7 de abril, lunes 7 de abril. Es un curso de 40 horas académicas en su modalidad a distancia. Bien, antes de darle pase al profesor Kuzma, quisiera invitarlos también a que puedan aprovechar este espacio para poder intervenir, levantar la mano, realizar sus consultas y esto no sea simplemente una clase de maestra, sino que sea también una interacción entre el docente y ustedes como futuros alumnos. Bien, entonces, sin más, le doy la más cordial bienvenida al profesor Ever. Adelante, profesor, muchas gracias por aceptar participar. Gracias, Marco, por tu intermedio. Agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por la invitación. Aprovecho este espacio para poder saludar a las personas que se han sumado a este masterclass. Y qué mejor para hablar de un tema tan importante como es el tema gobernanza multinivel, para que en ese marco podamos explicar aspectos vinculados con desafíos que enfrenta la administración pública que tiene que ver con coordinación y articulación entre los niveles de gobierno. Entonces yo voy a procurar tomarme, de acuerdo a los tiempos estipulados, entre 30 a 40 minutos para hacer esta disertación y de repente también aprovechar la participación que puedan tener cada uno de ustedes o dar un espacio para las preguntas. En efecto, este masterclass lo estamos haciendo tomando en cuenta la malla curricular que tiene la Escuela de Gobierno, entre ellos el curso de Gestión Pública y Gobernanza, pero también aspectos como estos lo tomamos en cuenta en nuestro programa de especialización en gestión pública, que es un programa que tiene 150 horas, a diferencia de nuestro curso que es de 40 horas. Digamos, hay ahí la oferta para todos, digamos, los tiempos estimados que puedan cada uno en función a sus preferencias elegir. Bien, entonces, ¿por qué nosotros dictamos el curso de gestión pública y gobernanza? Porque nos encontramos en un contexto, ya para entrar en materia, así directamente al tema, es cómo entendemos la forma como se organiza el Estado para que pueda cumplir con sus fines públicos. Entonces, eso nos lleva, por un tema de sentido lógico, a entender y comprender que el Estado, tal como se ha organizado, hay entidades que forman parte de los tres niveles de gobierno, cada uno de ellos con sus roles claramente determinados, pero que si bien se diferencian desde una perspectiva de determinar sus responsabilidades, están muy estrechamente vinculados en la implementación de las decisiones de política pública. Y voy a procurar explicar esta parte en cuanto a la forma como se relacionan los tres niveles de gobierno y cómo en un marco de gobernanza entre niveles de gobierno van tomando las mejores decisiones y allí se suman también otros actores que van más allá del sector o el ámbito público, que es el sector privado y la sociedad civil organizada. En principio, hay que mirar dónde se toman las decisiones. De repente, una mirada rápida, cuando hablamos del nivel nacional, nos estamos refiriendo a aquellas entidades que tienen potestades para poder tomar decisiones que se pueden explicitar, por ejemplo, en marcos normativos, marcos reglamentarios, que son aplicables a todo el territorio. Entre este tipo de entidades del nivel nacional, si queremos ver desde una perspectiva multipoder, podríamos decir que son las instancias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que son instancias, al menos cuanto menos en el caso del Poder Judicial, aquellas que dictan las directrices que tienen un ámbito de nivel nacional.
Pero también hay otro tipo de instancias que forman parte del nivel nacional, que son los organismos constitucionalmente autónomos, ¿sí? Que dictan ciertas reglas y regulaciones que rigen también a nivel nacional. Sin embargo, cuando hablamos ya de gobernanza multinivel, pero más enfocándonos en esa labor que tiene que ver con políticas públicas y gestión pública, es decir, con la labor de gestión, con acción de gobierno, tenemos que hablar necesariamente del rol que le corresponde al Poder Ejecutivo y sus diversas instancias, y también hablar de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, para entender la gobernanza multinivel, para que en ese marco podamos hablar de coordinación entre los niveles de gobierno, es importante comprender cómo el Estado peruano como tal tiene un marco de organización. Si nosotros miramos en experiencia comparada, el Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado, a diferencia de otros países, por ejemplo, que son estados federados. Quiere decir que su estructuración es distinta a la que tiene el Estado peruano, por tanto, la forma como se materializan las políticas públicas, cómo se operacionalizan las políticas públicas, guardan ciertos marcos de adaptación y diferencia. Además, también podemos decir que en el caso peruano, al ser un Estado unitario y descentralizado, ya nos condiciona, de cierto modo, la forma como se van a ir tomando las decisiones y qué tipo de decisiones son aplicables en todo el territorio y qué tipo de entidades son las encargadas de implementar esas decisiones. Entonces, voy a hablar de dos conceptos para ir familiarizándonos también con los conceptos cuando hablamos de gobernanza multinivel para saber cuál es el objeto sobre el cual empezamos a actuar en estos marcos de coordinación. En principio, la labor que tiene que ver con el Poder Ejecutivo es el responsable de cumplir y hacer cumplir los marcos regulatorios que se dictan en el Poder Legislativo. Y en esa línea, el Poder Ejecutivo está conformado por un conjunto de entidades que permanentemente toman decisiones. En el Poder Ejecutivo se ha sectorizado por materias, por compartimentos. Entonces tenemos el sector salud, el sector educación, el sector agrario, el sector minero, etcétera. Y en cada uno de estos sectores tenemos un conjunto de entidades que trasciende el nivel nacional y va al nivel regional y al nivel local. Pero dentro de ese conjunto de instancias, en cada ámbito sectorial hay una autoridad que tiene potestad del nivel nacional para poder organizar todo ese conjunto de actividades sectoriales sobre las cuales ejerce competencia. ¿Quiénes son ese tipo de entidades? Los ministerios. Entonces, los ministerios, por regla general, son los que toman las decisiones y son los que priorizan qué problemáticas se deben atender. Entonces, allí entramos a delimitar o a entender lo que corresponde a las políticas públicas. ¿Qué son políticas públicas en términos simples? La política pública responde a la palabra qué hacer. Las políticas públicas son decisiones, ojo, de gobierno explícitas, porque en algún lado tiene que estar escrito que tienen por objeto resolver un problema público sustentado en evidencia. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, es decir, para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, nosotros tenemos en el nivel nacional a los ministerios, por citar un ejemplo, que son las entidades que tienen el poder y el deber, además, de identificar cuáles son esos problemas que se suscitan en sus diversos ámbitos sectoriales y en función al entendimiento del territorio y de las problemáticas que afectan los derechos fundamentales y el bienestar de la ciudadanía, es que van a priorizar y van a poner como parte de la agenda para que el gobierno se haga responsable de su solución. Ahora vemos, por ejemplo, que tenemos problemas en materia de seguridad, ¿cierto? Entonces, vemos que permanentemente hay iniciativas, de cierto modo, para ver de qué manera se toman medidas y decisiones y luego un conjunto de intervenciones para ver cómo luchamos contra la criminalidad, por ejemplo. Entonces, podemos ver que aquí, en este primer ejercicio de resolver e identificar y priorizar, en todo caso, qué problemas se deben resolver, le corresponde a los ministerios. ¿Sí? Porque los ministerios son ese tipo de entidades que tienen un rol más planificador, un rol que establece la ruta a seguir, tienen un rol más normativo, que toman decisiones que hacen la unidad al Estado, porque les son aplicables a todo el territorio. No obstante,
Si nosotros ya tenemos delimitado cuál es el problema que tenemos que atender y resolver, porque hemos evidenciado un conjunto de situaciones que pueden afectar el bienestar de las personas, la pregunta es, ¿y cómo se resuelve el problema vinculado con la criminalidad? ¿Cómo se resuelven los problemas vinculados con la contaminación ambiental? ¿Cómo se resuelven los problemas o los indicadores vinculados con los índices de anemia, la desnutrición crónica? ¿Cómo se cierran las brechas en materia de infraestructura? Entonces, para poder resolver esas problemáticas se tiene que generar un conjunto de intervenciones. Y ese conjunto de intervenciones nos lleva a pensar esa otra parte que tiene que ver con las políticas públicas en modo implementación. ¿Cómo se implementan las políticas públicas? Ahí entramos ya a esa parte de identificar cuáles son esos bienes, esos servicios, esas regulaciones que tiene que producir los gobiernos para que a través de estas se puedan resolver, se puedan resolver esos problemas públicos que se han identificado. Entonces allí empezamos o tenemos la necesidad, porque yo siento que allí están los desafíos en la administración pública, porque cada nivel empieza a actuar de manera desarticulada. No basta identificar cuál es el problema que tenemos que resolver. No basta aprobar una ley o una política nacional que delimite qué es lo que se debe hacer, sino que tendremos que garantizar la implementación y supervisar que ese conjunto de intervenciones sucedan y que a través de ellas se pueda resolver los problemas. Entonces allí entramos a bajar y a mirar que no solamente somos un Estado unitario, sino también un Estado descentralizado. Entonces, bajo el marco de la descentralización y el principio de subsidiariedad, quiere decir que la implementación de las políticas públicas que se realiza a través de la producción de bienes y servicios, ese rol prestacional normalmente ocurre por subsidiariedad por aquellas entidades que están más cercanas al ciudadano. Entonces, ¿quiénes son, les pregunto, esas entidades que ustedes conocen, que están muy cercanos al ciudadano, que conocen de cerca sus problemáticas, sus necesidades, las brechas que hay, porque tenemos grados de desarrollo económico y social distinto en un país tan heterogéneo como el nuestro? ¿Cuáles son esas entidades? A ver qué me dice en el chat. Ya hemos hablado que alguien define y prioriza cuáles son las problemáticas que debiéramos resolver. Alguien fija la ruta a seguir, alguien define la política nacional. Hemos dicho que esas entidades son los ministerios. Pero en el chat, ¿qué me pueden decir? ¿Quiénes son los que implementan normalmente? Muy bien, me dicen acá los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las municipalidades. En efecto, eso es. ¿Por qué, alumnos? Nosotros no hemos tomado un estado, un modelo unitario de que la prestación también de los servicios se da de manera centralizada. Sería un gran problema para un estado tan diverso y heterogéneo como el nuestro. Por eso es que se ha determinado, y así lo establece las normas que rigen la estructura y organización del estado, de que hay niveles de gobierno regional y local. Entonces, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son, a grosso modo, jurisdicciones y cuotas de poder que se han constituido para que a través de esa gobernanza y de ciertas potestades que se ha desconcentrado, puedan generar el desarrollo económico y social de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Entonces, cada gobierno regional, cada gobierno local tiene grados distintos de desarrollo, tiene grados y problemas en cuanto a impactos distintos de uno u a otro lugar. Entonces, en función a sus problemáticas, en función a sus necesidades, es que las autoridades locales y regionales van identificando cuáles son esas intervenciones que se tienen que generar para que a través de ellas se resuelvan esos problemas públicos. También empresas del Estado, efectivamente, también ahí hay, digamos, son entidades públicas. Claro que tienen una connotación y una forma de organización distinta, pero también forman parte de la estructura del Estado. Pero quiero referirme particularmente a esta gobernanza multinivel para referirme a los tres niveles de gobierno, es decir, a las instancias que están en el nivel nacional, que están vinculadas con las políticas públicas. En primer término son los ministerios, pero también hay organismos públicos que se crean dentro de los ministerios para que a través de esto se cumpla un rol prestacional, que serían los organismos públicos ejecutores, o se cumpla un rol normativo de supervisor de acciones de cumplimiento regulatorio, que son los organismos públicos especializados. Este conjunto de entidades tienen alcance nacional, pero insisto, el tema ejecutor lo hace de manera excepcional. Normalmente la ejecución de las políticas se da por los niveles regionales y locales. Entonces, si estamos llegando bajo este análisis muy objetivo de que
Los problemas públicos, las prioridades, las establece las instancias del nivel nacional, en este caso los ministerios, pues tienen la competencia exclusiva e indelegable para determinar las políticas públicas y garantizar su implementación. Pero hemos dicho, para implementarlas necesitamos entonces bajar al gobierno regional y gobierno local. ¿Por qué? Porque allí se prestan los bienes y servicios. Entonces, aquí estriba el gran desafío y retos que todavía tienen las administraciones públicas, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica y capaz a nivel mundial. Es que al ver que los problemas públicos en su solución involucran a una serie, y solamente estoy hablando del lado público, todavía no estoy hablando del lado privado, sociedad civil, sino estamos hablando solamente del ámbito público. Si vemos que la solución de un problema involucra a tres niveles de gobierno, el desafío es ¿y cómo los articulamos? A ver, yo les hago la pregunta, ¿quién es el responsable de articular que ese conjunto de intervenciones, de servicios que se prestan en los niveles locales y regionales contribuyen a la solución de un problema público que ha sido priorizado por instancias como los ministerios? ¿Quién se encarga o quién debiera ser el responsable de hacer ese seguimiento? A ver, ¿qué me dicen en el chat? El SINAPLAN, ahí me dicen, otros me dicen la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, los ministerios, ¿qué más? La PCM, los ministerios. Muy bien, entonces estamos atentos ahí. A ver, en efecto, ¿quiénes son los responsables, en verdad, de hacer ese seguimiento? Son los ministerios, porque no son solamente los responsables de establecer la prioridad, es decir, de definir la política pública, sino que además son los responsables de generar las condiciones y hacer el seguimiento y evaluación para ver si es que ese problema que han identificado ha sido resuelto por el conjunto de intervenciones que suceden en los ámbitos territoriales. Ellos son los responsables de hacer el seguimiento y eso ha quedado explicitado en la Política Nacional de Modernización. Me decían aquí en el chat el SINAPLAN, es decir, a ese conjunto de normas que forman parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, el CEPLAN, digamos, como tal, es un rector de un sistema administrativo, pero los sistemas administrativos dictan reglas del Estado para el propio Estado. Nos van a dar ciertas metodologías para poder, en este caso, formular nuestras políticas nacionales e instrumentos de planeamiento y para buscar su alineamiento. No obstante, el responsable de hacer el seguimiento a la implementación de las políticas sectoriales, de las políticas nacionales, son los ministerios. De que se reporte a CEPLAN los resultados de seguimiento es cosa distinta, pero el responsable tiene que ser siempre de los ministerios. ¿Sí? Por eso es que si nosotros incorporamos el enfoque de gobernanza multinivel y tenemos el claro convencimiento de que la implementación de las políticas públicas, es decir, la solución de los problemas públicos, se realiza a través del concurso de entidades de los tres niveles de gobierno, entonces eso va a llevar a que los ministerios tengan esa convicción de que tienen que identificar cuáles son esos actores en el territorio que producen bienes y servicios o seguramente se encargan del cumplimiento regulatorio para que a través de ese conjunto de intervenciones puedan medir si es que se están resolviendo los problemas públicos. Pero ¿qué sucede ahora, alumnos? Decían por ahí también PCM. La presidencia del Consejo de Ministros, si bien articula las políticas multisectoriales, pero es un ministerio como los otros ministerios. Sin embargo, sí hace seguimiento, pero en la PCM se creó la oficina de cumplimiento, lo que en otros países se llama el Delivery Unit, ¿sí? Esa oficina de cumplimiento se creó cuando se hizo la reforma de PCM porque no había una instancia dentro del centro de gobierno que hiciera el seguimiento a los planes generales de gobierno, que tienen un estimado de 5 años. Entonces, dentro del planeamiento estatal tenemos políticas que ya están en curso y que trascienden gobiernos, pero siempre cuando se suma un nuevo gobierno, tiene compromisos que cumplir que le llevaron a ocupar el sillón presidencial. Entonces tiene que tomar decisiones de política para poder cumplir con lo que le llevó a ganar las elecciones. Entonces establece un plan general de gobierno. Entonces, ese plan general de gobierno, ¿quién lo hace el seguimiento a esas prioridades del plan general de gobierno? Es justamente
la PCM a través de esta oficina. No obstante, las políticas nacionales van más allá de los compromisos que están en un plan general de gobierno, sino que hay políticas nacionales que ya se vienen ejecutando, por tanto, se tiene que hacer el seguimiento del todo. Ya, pero, digamos, PCM tiene ese rol, pero quienes hacen el seguimiento es cada ministerio. Porque no solamente basta que el ministerio defina una política nacional y ya se olvide del asunto, sino que tiene que hacer el seguimiento para ver si en efecto lo que ha pensado, la solución que ha pensado, era la más adecuada. ¿Cómo sabrá si no le hace el seguimiento y evaluación para ver si se está resolviendo el problema público? Entonces, para los participantes, vamos aclarando el tema para ir más o menos sacando ciertas ideas fuerza. Quiere decir que para poder implementar las políticas públicas necesitamos gestionar permanentemente los tres niveles de gobierno. Eso pasa por el claro convencimiento de que los ministerios tienen que asumir que su rol fundamental no solamente es implementar las políticas públicas, sino que tienen en este caso que articular permanentemente con los niveles de gobierno, con las diversas instituciones, para poder garantizar que a través del rol prestacional que ellos realizan se están resolviendo los problemas públicos. Y también eso pasa también de abajo hacia arriba, del convencimiento de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales sepan que con la implementación de sus respectivas políticas regionales, políticas locales, con la prestación de sus bienes y servicios contribuyen, si bien es cierto, de manera directa a resolver problemáticas de ámbito local, pero mirándonos como un todo, contribuyen a la implementación de una política de ámbito nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no tenemos claridad de estos marcos de gobernanza, cada uno funciona de forma departamentalizada, como, como verdaderas islas. Y en verdad debiéramos entender que somos un todo coherente para ver que los tres niveles de gobierno siempre vamos a apuntar a un objetivo de política nacional. Y esto inclusive se puede ver, esta falta de coordinación en el propio nivel nacional. Por ejemplo, en el nivel nacional tenemos ministerios y tenemos organismos públicos y programas y proyectos. Pero sucede que los organismos públicos, los programas y proyectos se ven como islas y no tienen la claridad de que lo que producen este tipo de instancias del nivel nacional están vinculadas al cumplimiento de objetivos de política nacional de su respectivo ámbito sectorial. Tampoco el ministerio tiene la claridad de que sus objetivos de política nacional las obtiene a través del seguimiento de la performance, digamos, del desempeño que tienen estos organismos públicos y programas y proyectos especiales y demás instancias que forman parte o están bajo la dependencia del nivel nacional. Entonces, hablar de gobernanza multinivel es entender que para poder implementar las políticas públicas necesitamos afinar permanentemente los niveles de coordinación y articulación entre los tres niveles de gobierno para poder ver si es que estamos logrando resolver los problemas públicos. Me explico aquí con un ejemplo que siempre ponemos en clase y lo voy a repetir porque esto está muy vinculado con aspectos que todos conocemos. A ver, ¿qué es lo que dice la encuesta censal del año 2019 respecto a los niveles de aprendizaje que hay en el ámbito rural versus el ámbito urbano? Dice que los niveles de aprendizaje en el ámbito rural están por debajo de los niveles de aprendizaje del ámbito urbano. Entonces, en línea de lo que hemos estado explicando, ¿quién es el responsable de definir la política, de establecer la ruta a seguir para poder cambiar ese indicador? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Así rápido para cumplir con los tiempos. Para este ejemplo, los que me siguen. Si tenemos un problema, muy bien, Minedu está bien, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿quién se encarga o quién dirige la política nacional en materia educativa? Es justamente el Ministerio de Educación. Si vemos que tenemos problemas que están afectando los aprendizajes, está vinculado con su actividad sectorial en materia de educación. Entonces yo les preguntaría en esa misma línea. Si a los que estamos participando en este masterclass nos contratan dentro de un equipo consultor para poder dar la solución a ese indicador, para cambiar ese indicador en un indicador favorable, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, ¿qué se nos viene a la mente? Vamos participando en el chat. ¿Qué haríamos? ¿Qué le correspondería al Minedu hacer? ¿Qué intervenciones se tendrían que generar para mejorar los niveles de aprendizaje en el ámbito rural?
A ver, ¿qué me dicen en el chat? Así algo corto, reformular la política pública, pero ¿cuál? Vemos que somos un país heterogéneo, ¿no es cierto? Hay brechas que cerrar en el ámbito regional y local. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay que fortalecer las capacidades de los docentes, buscar referencias de política de gobierno anterior, los contenidos educativos, propuestas de reformulación de nuevas ideas, desarrollo de infraestructura TIC, capacitaciones, evaluación de políticas públicas, capacitaciones. Efectivamente, muy bien. Mejorar, identificar los factores que intervienen en el aprendizaje. Ahí me hablan de desnutrición, control de aprendizaje y enseñanza, infraestructura y equipamiento, coordinación intersectorial, contar con profesionales adecuados. Bien, paramos la participación. En efecto, lo que ustedes han dicho al 99.9% va por allí el asunto. Entonces, sucede que tenemos brechas en materia de infraestructura todavía en el ámbito rural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los colegios, ¿verdad? O a lo mejor la infraestructura existente es precaria, hay que hacer intervenciones para reformular o en todo caso hacer arreglos en esas instituciones porque ya tienen muchos años y por tanto no son sitios adecuados para poder impartir en este caso la educación. Pero no todo se limita a infraestructura educativa, sino que ustedes han dicho quiénes participan en el entorno de enseñanza. Son los profesores. Hay que capacitarlos. ¿No? Pero también necesitamos no solamente infraestructura, sino necesitamos equipamiento. Han hablado ustedes de equipamiento, han hablado de infraestructura TIC, bibliotecas virtuales, ¿no? Imagínense que ya hemos hecho todas esas intervenciones. Yo les pregunto, estamos hablando de gobernanza multinivel ya aplicada, ¿no es cierto? Entonces estamos articulando los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Para ver de qué manera los gobiernos locales, los gobiernos regionales, coordinamos entre los tres niveles de gobierno con la lógica de provisión de servicios para poder hacer estas mejoras. Desde el nivel nacional se generarán los presupuestos, ¿sí? Los gobiernos regionales y gobiernos locales los incorporarán en sus respectivos programas presupuestales para poder, en este caso, garantizar en sus planes estratégicos institucionales para poder generar esas condiciones para financiar intervenciones vinculadas con la solución de ese problema. Entonces vemos que ya se están dando alineamiento, inclusive desde la parte de planeamiento entre instrumentos de orden nacional con instrumentos de orden regional y orden local. Pero por allí alguien de ustedes decía que también tiene que ver otro actor, que es el propio estudiante. Hablaron ahí de desnutrición. ¿De qué me sirve tener un colegio bien equipado, con infraestructura, con equipamiento, infraestructura tecnológica, con los mejores profesores capacitados en el extranjero, si es que el niño tiene desnutrición o si tiene anemia? Entonces allí entramos ya a mirar esa gobernanza no solamente multinivel, sino en el mismo nivel, mirándonos horizontalmente, hay que articular intersectorialmente. Quiere decir que un problema público que sucede en un ámbito sectorial, en su solución, hay un conjunto de actores que condicionan su solución. Entonces quiero que se queden con esta idea fuerza que la sectorización, las funciones y competencias son para determinar con claridad quiénes son los responsables de algo, para garantizar la rendición de cuentas. Por eso es que ustedes me han dicho así rápidamente que es el Ministerio de Educación. Pero nunca olviden que la implementación de las competencias, de las funciones que están orientadas a resolver problemas públicos, siempre es multisectorial. Porque los problemas, acuérdense, siempre son multicausales. Y los responsables en atacar esas causas que generan un problema trascienden un ámbito sectorial, trascienden un nivel de gobierno, trascienden inclusive un poder del Estado. Entonces, eso nos lleva a reformular nuestros patrones de isla que tenemos y siempre pensamos con una mirada institucional, ya una mirada sectorial, ya si quieres un base, pero ni siquiera eso hemos logrado. Entonces, quiere decir que para estos efectos lo que tenemos que tener, digamos, mucha claridad es que tenemos que enfocar el problema y tenemos que ver sus causas. Y aquí en un ejemplo tan claro hemos visto que si es que hay desnutrición, el Ministerio de Educación tiene que articular con el Ministerio de Educación, de Salud. ¿Para qué? Para ver de qué manera se generan intervenciones para poder actuar de manera intersectorial con la solución de ese problema. Tiene que
también articular con el Ministerio de Desarrollo, con MIDIS, ¿no? Porque de repente MIDIS tiene programas que son focalizados que a través de ellos podría también contribuir a la solución de esas causas. Esto es por citar un ejemplo. Entonces estamos viendo que resolver un problema público o cambiar una situación negativa, una situación futura deseada, necesariamente necesita la participación de los tres niveles de gobierno. Necesariamente se vinculan otros sectores porque, insisto, hablar de implementación de políticas públicas es centrarnos en entender el problema y sus causas. Y las intervenciones están en función a las causas que esperamos resolver. Entonces, esa lógica, alumnos, de entendimiento a veces no es comprendida en la función pública, algo tan simple como lo que hemos señalado en este masterclass. Entonces, allí están los desafíos para pasar de una cultura y pensamiento de isla a mirar, digamos, un enfoque de gobernanza multinivel y que esa sea la regla de que las políticas públicas siempre para lograr su implementación efectiva requieren la participación de los tres niveles de gobierno. Entonces, en esta parte hemos referido solamente al ámbito público, porque hablar de gobernanza y hablar de desafíos no hemos resuelto todavía estos marcos de articulación y reconocer que tenemos que mirar los tres niveles de gobierno para implementar las políticas públicas. Pero he tratado de graficar ahorita solamente el ámbito público. Pero hay algo importante, alumnos, cuando hablamos de gobernanza. Hablar de gobernanza es entender que los problemas públicos no son monopolio del sector público, sino que su solución le importa también al sector privado, a la sociedad civil organizada. Entonces, quiere decir que para diseñar inclusive las políticas públicas, establecer la prioridad, ya podemos involucrar la participación de otros actores que nos ayuden a entender mejor las problemáticas y sus diversas alternativas de solución. Si nosotros vamos ya al modo de implementación, también tenemos que reconocer que en la implementación, en el diseño de las intervenciones, hay que procurar de manera eh, natural que las instancias de los tres niveles de gobierno promuevan la participación de las partes interesadas para que a través de un Estado que escucha, toma mejor información y por tanto puede definir mejor sus políticas públicas y también sus intervenciones públicas. ¿Qué sucede, alumnos, cuando tenemos gobiernos locales, cuando ustedes ven que los recursos siendo escasos, cuando priorizan, por ejemplo, sus intervenciones? Claramente se advierte de que no están tomando en cuenta las brechas. No están, se advierte que no se promueve la participación de sus ciudadanos porque hay algunas comunidades que no han resuelto los servicios básicos para vivir dignamente. Sin embargo, vemos autoridades locales que cuando priorizan sus intervenciones dicen vamos a hacer, en este caso, no está mal, por ejemplo, apoyar de repente el tema de a ver, para no ponerlo en esos términos, no quiero entrar en confusión. ¿Qué es lo que yo he visto, ya? Que se hace un parque, por ejemplo, al sombrero, un parque al árbitro, cuando estábamos con el tema de la clasificación al mundial. Y cuando uno va a mirar a esa autoridad local, sucede que no tienen acceso a servicios básicos. ¿Qué quiere decir? Que las intervenciones, el rol prestacional lo está tomando la autoridad de manera unilateral y no está actuando en marcos de gobernanza. No está comprendiendo que las decisiones se actúa un estado en redes, donde yo de forma natural tengo que entender que mis decisiones, tanto estratégicas como operacionales, lo tengo que hacer con la permanente participación de la sociedad civil organizada, de los propios actores que se ven afectados con las intervenciones, pero también hay otros interesados que generan incidencia en las buenas decisiones en la administración pública. Está la academia, está la sociedad civil organizada que están dispuestos a colaborar con su experiencia, incluso con cooperación, para que dentro de de las administraciones locales y regionales se tomen mejores decisiones y también en las decisiones que se toman a nivel de política en el nivel nacional. Entonces, hablar de gobernanza multinivel es tener claridad que tenemos que entender que la forma natural de cómo funcionan las administraciones públicas
con el propósito de resolver esas situaciones problemáticas que afectan el bienestar de los ciudadanos, es comprender que tenemos que articular permanentemente con instancias de los tres niveles de gobierno. Es importante también reconocer que tenemos que articular, en este caso, con el sector privado, la sociedad civil organizada, con la academia, porque son actores muy relevantes que nos ayudan a tomar mejores decisiones de política pública o nos ayudan a tomar mejores decisiones como parte de la definición de esas intervenciones que se traducen en qué bienes, en qué servicios o qué regulaciones yo necesito generar desde el ámbito público para que a través de ellas se resuelvan esos problemas que han sido priorizados e interiorizados en una política pública como se conoce. ¿Sí? Entonces, eso es, alumnos, la gobernanza multinivel. ¿Sí? Nosotros somos un Estado unitario y descentralizado. Y como tal, debiéramos entender que hay alguien quien toma la decisión y fija la ruta a seguir. Y tenemos que entender que hay un conjunto de actores que generan las intervenciones que nos ayudan a concretar la solución de los problemas públicos que son objeto de las políticas públicas. Debemos entender que la base de una buena gobernanza es actuar en marcos de gobierno abierto, donde la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública sean la base sobre la cual o los principios que orientan los diversos grados de decisiones que se van tomando, sean estas estratégicas u operacionales. Eso es, alumnos, hablar de gobernanza multinivel. Eso es entender que tenemos que actuar los tres niveles de gobierno. Pero también, ya haciendo otro resumen, hay veces que para poder resolver ciertos problemas necesitamos a lo mejor de una regulación que emita el Parlamento. Entonces, aquí se necesita la sinergia también que pueda haber entre los poderes del Estado para que de manera colaborativa puedan en este caso generar intervenciones, en este caso regulatorio, que nos ayuden a resolver un problema público. O en el caso de los problemas que tenemos de inseguridad ciudadana. Sabemos que aquí hay todo un conjunto de entidades que tiene que ver, por ejemplo, no solamente con el Poder Ejecutivo, sino con el sistema de justicia, que tenemos que actuar de manera coordinada para poder resolver una situación problemática que está afectando los derechos fundamentales, que todos los días siempre se está perdiendo la vida de un ciudadano porque ya no tenemos un lugar seguro. Entonces, no solamente basta las políticas públicas y las estrategias que se definan desde el Poder Ejecutivo, sino necesitamos articulaciones constitucionalmente autónomas, ese tipo de entidades que hablé al inicio, que forman parte también del nivel nacional. ¿Qué está haciendo la Fiscalía a nivel de persecución del delito y si en efecto se está actuando en marcos de transparencia? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial para poder llevar a cabo con celeridad esos procesos que tienen que ver con estos actos delictivos que están afectando y generando problemas en estos últimos meses y años? Entonces, ¿qué reformas tendríamos que hacer? ¿Hay alguna instancia que controla y hace el seguimiento de el proceso del delito? Porque no vaya a ser que la Policía Nacional hace bien su trabajo, pero la Fiscalía no hace lo propio, o capaz el Poder Judicial. ¿Quién hace un seguimiento para ver si las instancias a través de las cuales se administra justicia estamos actuando en función a los principios que subyace su existencia? Entonces, esto es un ejemplo que nos lleva a ver que tenemos que actuar en marcos de gobernanza, que hay un conjunto de actores que lo condicionan. Pero vemos permanentemente a la sociedad civil organizada, al sector privado que está dispuesto a contribuir para poder financiar, por ejemplo, intervenciones públicas que nos puedan generar ese bienestar y resolver ese problema de la inseguridad. Eso es actuar, alumnos, entonces, no solamente en un marco de gobernanza multinivel, sino también gobernanza multipoder, si lo queremos agregar en esa línea, porque estamos viendo que tenemos que articular con diversas instancias para poder resolver un problema público. No olviden nunca esta parte, y creo que es una idea fuerza de que las políticas públicas siempre requieren entender que en su solución van a participar instancias de los tres niveles de gobierno y se va a tener que articular con actores sociales, se va a tener que articular con la academia, se va a tener que articular con cuánta forma organizada tenga interés en la solución de un problema público. Bien, alumnos, eso es lo que yo tenía encargado para desarrollar el día de hoy. Si hay alguna pregunta, quedo atento para su solución.
Ya tengo ahí justo el tiempo que me han otorgado. Profesor, justo hay una consulta de Rosano Yo que dice, ¿conoce alguna política regional que haya trascendido y que ha permitido brindar un mejor servicio desde lo regional? No tengo ese dato a la mano, pero sí podríamos decir que los sistemas administrativos dictan un conjunto de reglas para poder garantizar ese alineamiento. Entonces, las políticas regionales o las políticas locales siempre van a responder, las locales, a los planes de desarrollo concertado, las regionales a los planes de desarrollo regionales concertados. Entonces, si bien esas políticas regionales contribuyen a un objetivo, de política regional que tiene por objeto resolver una problemática que se suscita o está muy agudizada en un ámbito territorial, no queda duda que esas problemáticas trascienden y también lo vemos que se dan en otras latitudes del territorio peruano. Entonces, esas políticas, no obstante ser regionales, van a contribuir a un objetivo de política de ámbito nacional. Sí, porque así está delimitado nuestra estructura y organización. Por eso cuando ustedes revisan la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, de gobiernos locales, señalan que si bien en el marco de las autonomías locales o regionales este tipo de instancias pueden dictar sus propias políticas, estas deben estar enmarcadas según los parámetros y objetivos que establecen las políticas de orden nacional. Siguiente pregunta, a ver, voy a ver en el chat, ¿sí? A Sí, ver. justo Luis Eduardo Chávez está levantando la mano. A ver, vamos Ah, a... adelante, adelante, no lo vi, perdón, que estaba revisando el chat. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Yo quería preguntarle si el uso de tecnología no podría ser un soporte importante para poder reestructurar y reubicar el poder dentro de las estructuras, sobre todo las organizaciones públicas en este caso, toda vez que la multilateralidad siempre choca con el hecho del poder y la distribución de este, ¿no? Con el ejercicio del poder. Gracias. A ver, yo siento que en el Estado aún todavía, si bien la pandemia ayudó mucho, sí, que podamos tener un salto rápido en materia de tecnologías digitales, pero no queda duda que hay que hacer un aprovechamiento estratégico de las tecnologías digitales. No se está haciendo ese uso en las administraciones públicas. Si ustedes miran cada una de las entidades, normalmente esas oficinas de tecnologías de la información que existen, solamente se dedican a una mirada de soporte, pero no están mirando de forma estratégica. Entonces, ¿cómo podríamos maximizar, por ejemplo, beneficios que se podrían dar a través de las tecnologías digitales? Para hacer el seguimiento y evaluación de las políticas. Bastaría, por ejemplo, ya tiene ese plan, por ejemplo, un aplicativo para hacer el seguimiento, pero los propios gobiernos, el gobierno nacional, los ministerios pueden idear, pueden innovar a través de aplicativos que permitan recabar evidencia, e información, pero de forma muy intuitiva. Sucede que a veces las herramientas digitales no se hacen de forma colaborativa con las instancias que van a hacer uso de ellas, sino que se hacen en gabinete. Entonces, cuando se pone en aplicación, prácticamente quedan en desuso porque nadie las entiende y las comprende. Entonces, yo creo que las tecnologías digitales van a generar cambios sustanciales en la forma de cómo se administra el Estado. Pero, insisto, esas innovaciones se tienen que hacer de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para que de manera conjunta puedan encontrar los beneficios que podría traer un aplicativo, una herramienta digital para un mejor seguimiento de sus políticas. Pero también eso sí lo enmarcamos en las políticas, pero si queremos enmarcar ya en problemáticas, las tecnologías digitales se vienen aprovechando. Por ejemplo, en materia agraria, cuando vemos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que brinda asistencia y que también tiene ese rol promotor, está, por ejemplo, centros ahí de innovación que tenemos para poder ayudar, en este caso, a los agricultores a través del uso de tecnologías a mejorar su producción. Entonces vemos que sí se está usando las tecnologías digitales ya en el ámbito, en este caso, sustantivo, por citar un ejemplo. Siguiente pregunta. Gracias, profesor. Luego, a Rebeca Pisfil, ¿qué sucede si los planes de desarrollo concertado no contiene el desarrollo de la ciudad? ¿Quién los define? A ver, se supone que los planes de desarrollo concertado, su mismo nombre lo es, o sea, es concertado.
¿Por qué? Porque lo que se busca es que ahí se activen los marcos de gobernanza, donde las prioridades se haga de manera concertada entre quien detenta el poder y la autoridad, de manera conjunta con las partes y actores interesados en el tema. Entonces, se supone que en la teoría estos planes de desarrollo concertado debieran priorizar objetivos e intervenciones, pero que tengan esa lógica de desarrollo de ciudad. Lo que ocurre, alumnos, es que aquí, y eso no solamente ocurre en el Perú, sino este es un mal que aqueja a toda la región, es que tenemos serios problemas de gobernanza en cuanto a desarrollo territorial, al crecimiento, en este caso, de las ciudades. Por eso es que ahora se está trabajando mucho en coordinación, por ejemplo, con el rector de la materia, que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, cómo se van elaborando planes de desarrollo urbano, ¿sí? Planes de desarrollo territorial, que recojan en estos planes, por ejemplo, esa mirada ad hoc y singular que tiene cada uno de los territorios. Entonces yo creo que eso todavía sigue representando un desafío, ¿sí? Porque las lógicas van dispersas y en efecto para poder generar intervenciones debieran tener una estrategia y un plan de desarrollo, de crecimiento de la ciudad para poder ir reubicando el crecimiento en función también a los focos económicos que se tienen, las actividades económicas para ir buscando un reordenamiento y dimensionando también el crecimiento exponencial que vienen teniendo, en este caso, los gobiernos locales. Entonces, yo siento que por allí todavía hay desafíos, pero en principio los planes de desarrollo concertado van a priorizar cuáles van a ser esos problemas que hay que resolver en el ámbito regional, pero en el marco ya de la implementación, mirando los grados de priorización, tenemos que articular con el plan de desarrollo, en este caso urbano, como se le denomina, ¿no? Junior, adelante, tú levantaste primero la mano. Sí, profesor, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la disertación. Bueno, yo siempre he escuchado que en el Perú que el Perú es un país con excesiva regulación y que supuestamente ya existen marcos regulatorios que de alguna manera han estandarizado estos espacios de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Entre ellos, por ejemplo, están los consejos de coordinación local, consejos de coordinación regional, intergubernamental. Y ahí viene mi pregunta y es, ¿qué se tendría que hacer para darle la funcionalidad y operativizar estos espacios que ya están contenidos dentro de la ley y no volver a hacer lo que siempre se hace en el Perú, que es crear una nueva norma o crear un nuevo espacio y al final no tiene un impacto real dentro de la solución de los problemas públicos, ¿no? Gracias, Junior. Muy buena pregunta que me permite abordarlo de muchas aristas, ¿ya? Pero, a ver, voy a tratar de ir, digamos, por algo que podemos evidenciar. Hay excesiva regulación. ¿Qué es lo que ocurre, alumnos? Y ese es un mal que yo he podido apreciar ya en esta vida académica, observando a la forma como funciona el Estado. Normalmente vemos que los gobiernos, y al menos se evidencia mucho en el nivel nacional, que solamente, y esto es, lo llamamos como logros o resultados, la aprobación de normas. O sea, el excesivo rol regulatorio desmedido, que no está sustentado en evidencia, prácticamente se ha convertido en el quehacer permanente de las administraciones públicas. Ustedes verán, todos los días se publican normas en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y como en el Perú un ministro no dura más de 6 meses, cambian al ministro siendo del propio gobierno, ¿no? Llega, digamos, un ministro del propio gobierno, nuevamente cambia a todos sus funcionarios y cambia nuevamente todas las normas que ya existían. Y esto se convierte en algo cíclico que a las finales nunca vamos a llegar al tema de implementar, pues, porque permanentemente estamos cambiando las regulaciones o aprobando reglamentos. Eso es lo único que le gusta hacer al burócrata tradicional. Tenemos que transitar de una mirada normativa de excesiva regulación a una mirada centrada ya en la implementación. Por eso es que ahora en el Perú se ha emprendido la reforma de calidad regulatoria. Y es una reforma que busca, entre otras cosas, generar esa cultura de evidencia para que la evidencia sea esa piedra angular que permita garantizar la continuidad de las políticas públicas. Me explico. Decisiones que se toman no tomando en cuenta aspectos coyunturales, que solamente es un estado reactivo y no pensando en una buena solución o en una buena decisión que trasciende en el tiempo. Para poder tener ese tipo de decisiones no lo vamos a hacer pues en media hora, en un día, en una semana, que ya vemos las reformas que se hacen, pero que son más reactivas. Es que hay que tomarnos una pausa. Es preferible tomarnos 2, 3 meses, pero entender los problemas y documentar con evidencia.
Cuando veamos que la evidencia nos dice que la solución pasa por la falta de regulación, por tanto su solución viene por aprobar una regulación, pues hagámoslo. Pero ya tenemos la evidencia que justifica por qué yo necesito de una regulación. Si es que yo apruebo decisiones sustentadas en evidencia, ¿qué quiere decir? Que eso va a contribuir en un parámetro para que cuando venga una nueva gestión y quiera cambiar esta regulación, hay que exigirle evidencia. No está mal que se cambien las regulaciones, pero que eso sea fruto del seguimiento y evaluación para poder corroborar si es que lo que se pensó en su momento o si es que las intervenciones que se vienen dando no están resolviendo el problema público. O capaz se llega a la conclusión que la regulación no era la solución, pero tiene que haber evidencia. Si no hay evidencia, no puedo exigir el cambio de una regulación, pero tampoco puedo exigir yo la permanencia de una regulación si es que su aprobación no se sustentó en evidencia. Por eso, en el mundo, los países que están siendo gestionando, que ya forman parte de la OCDE, han generado reformas sustanciales en política regulatoria. Pues al incorporar instrumentos como el análisis de impacto regulatorio, el análisis de calidad regulatorio, agendas tempranas, consulta pública, están permitiendo que si bien se tiene la potestad regulatoria, le estamos dando elementos para que haya una participación permanente de los actores interesados para que hagan ese control social, para poder garantizar de que las decisiones regulatorias atiendan siempre a la necesidad de poder garantizar los derechos fundamentales de las personas y no se use la regulación como un medio para patrocinar intereses particulares. Entonces, eso va por un lado. Y me permito también ahondar en esta pregunta, sí, para entrar también a temas que afectan, en este caso, la gobernanza de todo el Estado. Me refiero a la sobreregulación que hay en los sistemas administrativos. Excesiva regulación y en verdad desmedida regulación que lo único que hace es un Estado lento. Regulaciones que solamente se hace por cumplir, por llenar un formato. Y todo el Estado estamos en esa línea. Yo les cuento como experiencia. Se acaba de aprobar la cartera de inversiones estratégicas territoriales para Chancay, 21 inversiones que se ha trabajado. En verdad, ahí hemos hecho un ejercicio práctico de cómo se actúa en marco de gobernanza, cómo esa cartera se ha trabajado de manera colaborativa con los tres niveles de gobierno, de manera permanente. Pero la pregunta es, para poder implementar, ¿no saben ustedes lo que es armar una cartera de inversión para pasar por todos los controles del InviérteP? Por todos los controles que tenemos que pasar para solicitar demandas adicionales. Podemos advertir que hay cosas que en verdad no se necesitan o no se requieren, pero las administraciones públicas tenemos que cumplirlas. Entonces vemos que hay una excesiva también regulación de normas que da el propio Estado para el propio Estado, que esas son las reglas de los sistemas administrativos que hay que mirarlo también, que afectan en cierto modo la gobernanza multinivel, porque hablar de gobernanza multinivel es entrar a modo política pública e implementarlo. Pero para producir esos bienes, servicios y regulaciones hay que seguir una serie de reglas administrativas. Si es que esas reglas no están acorde, en este caso, a la realidad, entonces lo único que van a hacer es un Estado lento. ¿Cuál es la consecuencia de que el Estado va a llegar tarde con sus intervenciones y eso va a afectar la credibilidad en los gobiernos? Bueno, y una más, hay espacio para una más, Marco. Sí, claro que sí. Vamos Vamos con Samuel. con Samuel y luego con Moisés. Adelante, Samuel. Gracias, gracias. Primeramente para felicitar tan importante tema que se ha tocado, más aún viniendo de tan prestigiosa universidad. En función a todo lo que hemos escuchado y usted comenta, ¿no cree que, si bien es cierto, es importante estudiarlo y conocerlo, todos estos conceptos de gobernanza multinivel, pero ¿no piensa que usted ya esto ya fracasó, ya no tiene resultados? O sea, se está viendo que la articulación que se tiene que dar entre el gobierno local, el gobierno regional y algún ministerio y en general cualquier otra institución no se da por una serie de cuestiones. Básicamente puede ser el egoísmo político o los políticos que quieren hacer, inclusive los planes de desarrollo local y regional concertado salen de unos procesos que lo menos, la menor actividad que tiene es justamente lo concertado. No concertan, no se da. Entonces,
Desde mi punto de vista y partiendo de tan prestigiosa universidad, la pregunta sería, ¿no cree que es momento de replantear absolutamente todo esta modalidad porque ha fracasado y cada vez se hace más lento, existe demasiada legislación, como ustedes lo comentan? Eso sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿qué le parece las agencias regionales de desarrollo como un mecanismo justamente de gobernanza territorial? Muchas gracias. Bien, bien, muy buenas preguntas. Empiezo por la última, agencias regionales de desarrollo. Yo pienso que esta es una muy buena medida que se ha logrado concretar. Estos trabajos se venía siguiendo en la presidencia del Consejo de Ministros ya de hace muchos años, pero hemos visto que se ha logrado concretar, tanto es así que hemos recibido felicitación de la OCDE, sí, por el excelente trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Descentralización. Entonces yo creo que esos son muy buenos mecanismos que permiten en espacios dinámicos una articulación entre los tomadores de decisiones públicos con la sociedad civil organizada, con el sector privado. Yo creo que esa debe ser una lógica, digamos, de cómo se va pensando y priorizando los problemas y las intervenciones en una lógica, digamos, de gobernanza. Entonces yo por allí veo que eso es una buena medida a su pregunta y no solamente lo digo yo, sino que la OCDE también ha dado en este caso la felicitación al Estado peruano. Lo otro que usted menciona sobre gobernanza multinivel, más que un fracaso, yo pienso que no es un tema de diseño organizacional, sino veo que este es un problema de personas. Entonces, para que esto se resuelva, tenemos que hacer reformas estructurales y que yo entiendo que debieran ser de inicio de gobierno para dar muestras claras de cómo resolvemos estas cosas. Pero, a ver, nosotros estamos ahorita en un espacio académico y desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, justamente estos masterclass que hacemos es de qué manera, porque eso se ha discutido también a la interna de la escuela, cómo desde la academia generamos incidencia para que la situación se revierta. No podemos estar desde este lado del escritorio y seguir criticando siempre, digamos, la mala administración del Estado que existe. ¿Qué está haciendo, en este caso, la academia como un actor social para poder contribuir a la solución de los problemas públicos? Entonces, yo creo que pasa por, al menos esas son las instrucciones que tenemos en la Escuela de Gobierno, es cómo contribuimos a la formación de agentes que tengan ese espíritu crítico, cómo ayudamos o contribuimos a construir agentes de cambio. Yo creo que no podemos ir atrás, sino que en algún momento tenemos que generar ese factor de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema? Y lo ha dicho muy bien allí Samuel en su pregunta. Y creo que puedo interpretar de esta manera. Lo que ocurre es que a veces no logran hacer una combinación entre la política y la tecnocracia. Muchas veces las decisiones de política responden más a temas, como lo decía en la disertación, eh, que tiene que ver más coyuntural, no por tema de presión social, pero más bien no responde a una medida que ataque de manera seria los problemas públicos. Entonces yo creo que la política pública y las decisiones del más alto nivel tienen que tener su espacio, pero yo creo que hay que dotarle también de un aspecto técnico para que a través de esa consistencia técnica y evidencia que se vaya consiguiendo se puedan tomar las mejores decisiones. Entonces yo pienso que la gobernanza multinivel como tal tiene que existir. Lo que ocurre es que acá, ya lo han dicho en la pregunta anterior, hay sobreregulación, hay sobreplanificación. Entonces uno ya no entiende cuál es la prioridad. Desde el momento que por allí me decían que para toda intervención tiene que haber políticas nacionales. No, pues la política nacional es el instrumento por excelencia que explicita la prioridad. Pero si voy a tener 2000 políticas nacionales, ya me perdí, ya no sé cuál es la prioridad. Entonces, hay excesiva sobreregulación. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Hay que hacer una reforma estructural, hay que hacer planes simples. Planes pensando en el corto, mediano y largo plazo. La experiencia internacional, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, en países como Francia, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos hacen? Tienen estos famosos planes interministeriales. Se ponen de acuerdo, identifican problemas y ven que ese conjunto de sectores tienen incidencia en su solución, arman una política multisectorial, pero no son como acá, pues en el Perú, que todos los días vemos que se aprueban políticas, pero los tienen cero soles para su implementación. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente estamos preocupados para la fotografía. Yo les pregunto, ¿cuántas políticas o cuántas regulaciones que vemos todos los días que se publican en el Perú no se han implementado?
hagan una tesis al respecto y se van a dar con la sorpresa que prácticamente es el 0,01 que se implementa. Lo único que hacen es modificar y modificar y nunca lo implementan. Entonces, lo que podríamos en esta reflexión indicar es que la gobernanza multinivel se ve afectada permanentemente también por la sobreregulación, por la sobreplanificación, porque no tenemos prioridades claras. Entonces, ¿cuál es la reforma que se debería plantear haciendo alusión a esta experiencia comparada? Es que deberíamos tener planes simples, donde tengamos actores que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y hay que hacer reformas para ver cómo generamos esa continuidad de políticas públicas. Se me ocurre, por citar un ejemplo, hay entidades públicas que por el rol que ocupan, hay cargos directivos que por el rol que ocupan y por la necesidad de su continuidad, habría que mirar desde el servicio civil para ver de qué manera establecemos que esos puestos sean de designación regulada, para que el cambio de ministro o el cambio de gobierno no afecte, en este caso, la continuidad de ese buen directivo que podría garantizar la continuidad de las políticas públicas. Pero insisto, instrumentos hay en el Perú, es lo absurdo. En el Perú no solamente hay políticas nacionales sectoriales, sino también hay políticas nacionales multisectoriales. El tema es que se aprueba, pero nadie lo implementa. Entonces yo pienso que ahí hay desafíos también para el propio CEPLAN, si quiero hacer una crítica constructiva. Es que la forma como adecúen sus metodologías es que tienen que ser planes simples. Es preferible tener 4 objetivos o 3 indicadores y sobre eso nos ponemos a trabajar. Y tiene que haber un seguimiento permanente y verán que la historia va a cambiar. Pero insisto, de nada sirve que yo tenga tantos planes, tantas regulaciones, si no tengo ni el dinero para ejecutarlo, ni la instancia responsable de hacer su seguimiento, y si no tengo garantizado la continuidad de las buenas decisiones porque permanentemente vengo cambiando los cursos de acción sin ningún sustento que esté evidenciado que me permita tomar esos cambios en la administración. Paso la pregunta a Moisés y creo que con eso estaríamos ya cerrando nuestra ronda de preguntas. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Me interesó especialmente y creo que va mucho en línea de lo que estoy pensando también en su última respuesta, porque yo entiendo que no nos es muy útil aprender la mejor manera de utilizar un sistema ya completamente arcaico y absolutamente ineficiente. Tal vez lo que deberíamos aprender, y ese es mi objetivo cuando veo este tipo de cursos y capacitaciones, es entender justamente qué está mal. Yo entiendo que en general el diseño es bastante deficiente y pretendo estudiar el diseño justamente para coger las partes buenas, que yo entiendo que son pocas partes buenas, y de hecho plantear nuevas maneras de hacer las cosas, porque de nada nos sirve intentar optimizar un proceso que ya es complejo, ¿no? Y obsoleto y deficiente por diseño. Lo que nosotros deberíamos aprender es diseñar nuevos métodos eficientes, simples, fáciles de implementar y rápidos de implementar. No nos sirve de nada tener proyectos, políticas eh, muy bien intencionadas, probablemente más que en la ejecución, son terriblemente atrasados y tal vez cuando se ejecute ya no resuelve nada, porque el problema probablemente ya mudó. Entonces, la tecnología es necesaria para poder no solamente diagnosticar apropiadamente, más tener una base de datos histórica, detallada y apropiadamente mantenida para que pueda ser utilizada por cualquier gobierno, por cualquier nivel de gobierno también, de manera que las políticas, de hecho, puedan implementarse con las necesidades existentes y no con necesidades inventadas o por conveniencia política. Entonces, y yo entiendo que tenemos un órgano que es el INEI, que supuestamente hace acopio de datos y debería ser utilizado para este tipo de referencias, y me gustaría sugerir, tal vez, no sé, el INEI debería ser un órgano mucho más poderoso, mucho más amplio, mucho más abrangente,
que no tome datos solamente a cada 2, 3, 5 años, más que tenga una alimentación de base de datos, tal vez hasta, no sé, mensual, semanal o en tiempo real, de manera que las políticas de hecho puedan diseñarse para problemas reales y con soluciones inmediatas o a medio y largo plazo, de verdad. Entonces, yo entiendo y concuerdo completamente que hoy tenemos un sistema completamente ineficiente. Necesitamos cambiar ese sistema y no nos sirve mucho aprender a optimizar un sistema que por diseño ya es malo. Entonces me gustaría escucharles sobre cómo que podemos, de hecho, intervenir para hacer ese cambio. El único camino posible es, no sé, eh, un partido político, un movimiento político, tal vez independiente, diferente a los que ya existen, o, como usted mencionó, la parte académica no tiene tal vez tanta eficiencia. Bien, Moisés, a ver, desde la academia sí generamos la incidencia y al menos ese es el espíritu que tenemos para generar agentes de cambio dentro de nuestra escuela. Sí, pero el tema es complejo, es bastante complejo. Yo siento que esto es también un tema generacional, pero no nos podemos quedar atrás, porque finalmente somos parte del problema y somos parte de la solución. Entonces yo creo que no nos podemos quedar, digamos, desde este lado. Y sí, en efecto, en algún momento hablaba yo en un café con una ministra y claro, y le decía, ni siquiera con el poder que tuviste, has podido generar cambios porque a veces el tema es estructural. Entonces a veces uno dice, tengo que tener mayor capacidad de poder para hacer las reformas. Pero yo siento que hay que mejorar, si queremos ver así en las próximas elecciones, para estudiar mejor quiénes van a participar y cuáles son esos planes de gobierno. Hay que activar a la academia y la sociedad civil organizada para que haga ese control social para que se puedan dar las grandes reformas. ¿Sí? Pero el tema es complejo. Lo que yo sí podría decir es, ¿qué podríamos empezar a hacer? Lo que yo les digo es, en el Estado cuestionen todo, porque se van a dar cuenta que la lógica que nos gobierna es la lógica instrumental. El modelo burocrático sigue siendo la regla. No tenemos la capacidad para innovar y dejar de usar aquellas cosas que en el tiempo hemos visto que no nos ha generado ningún cambio. Solamente por poner un ejemplo, ¿ya? Para los sistemas administrativos. No hay un solo sistema administrativo que tenga un indicador real y haya corroborado que esos instrumentos, esas reglas que nos exigen permanentemente cumplirlas, nos han generado niveles de eficiencia. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos ir pensando? ¿De qué manera reformamos los sistemas administrativos? ¿Cómo eliminamos la sobreregulación? ¿Por qué seguimos con el patrón de regular sobre la desconfianza? ¿Por qué no mejor fortalecemos nuestros mecanismos de supervisión y hacemos reglas más simples y más sencillas para poder tomar decisiones más expeditivas? Nos estamos enfocando mucho, y esa es la lógica de la escuela de gobierno, por aprender mucho el instrumento, la metodología. ¿De qué sirve saber la metodología del instrumento si con su uso no he logrado resolver nada? Entonces hay que empezar a desprendernos de aquellas herramientas que en la práctica hemos visto que no nos ha llevado a nada. Hay que entrar a ese modo de innovación para ver cómo buscamos nuevas formas de hacer las cosas, como bien lo ha dicho Moisés, para que a través de un convencimiento y todos nos sumamos en cruzada, podríamos, no en el corto plazo, pero yo sí con el tiempo generando una corriente de opinión para ir generando los cambios que se requieren hacer dentro de la administración pública. Tema complejo, Moisés, que no lo vamos a poder abordar seguramente en un masterclass, pero yo les agradezco a todos ustedes por seguirnos en la Escuela de Gobierno y los invito a participar en nuestros programas que tienen nuestro programa, nuestro curso de gestión pública y gobernanza y por qué no también en nuestro programa de gestión pública que hemos diseñado un curso a medida y siempre estamos priorizando no solamente, y es más, no es que no solamente, no lo abordamos desde una perspectiva teórica, es todo lo contrario, lo abordamos desde una perspectiva muy práctica, con casos prácticos, y también buscamos siempre que nuestros estudiantes tengan esa capacidad de generar reformas dentro de un entendimiento real de cómo se administra la cosa pública. Te doy pase, Marco, y agradezco a todos por su participación. Nada, profesor, muchísimas gracias también por esta exposición y sobre todo también agradecer a las personas que han estado participando activamente durante toda la sesión. Como comenté al inicio,
esta masterclass se está realizando en el marco de la convocatoria del curso que usted dicta, que es el de Gestión Pública y Gobernanza. Y para eso está con nosotros el día de hoy también Kelly Camones, quien es asesora comercial del curso de capacitación y les va a comentar un poco más sobre los horarios, la inversión económica, entre otros. Adelante, Kelly. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass Gobernanza Multinivel en el Perú. Coordinación entre los 3 niveles de gobierno, en el cual se lleva a cabo en el marco de la convocatoria del curso de capacitación, gestión pública y gobernanza, que está por iniciarse el 7 de abril. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el 4 de abril. Nuestro docente a cargo, Ever Kuzma, abogado y egresado del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Ha desempeñado los cargos de secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, miembro del Consejo Directivo de Servir y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. La propuesta académica del curso de capacitación, gestión pública y gobernanza con un total de 40 horas académicas, 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Contamos con una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral desarrollado en una metodología teórico-práctico se plantean en las clases en vivo con los docentes y grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con los alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y internacional, todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a nuestra masterclass pueden obtener el beneficio del pronto pago hasta el 4 de abril. Nuestro curso de capacitación inicia el 7 de abril, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 850 soles y actualmente contamos con un beneficio de pronto pago hasta el 4 de abril con una inversión de 750 soles. Para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, el descuento grupal. Aplica a partir de 2 participantes y tiene una inversión de 700 soles cada uno. En el caso de no contar con dupla o compañero para participar de este beneficio, les podemos ayudar agrupando previa coordinación con mi persona. Para aplicar esta tarifa grupal estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante registrarse para ponerse en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. La tarifa grupal se encontrará vigente solo hasta el viernes 28 de marzo. Las consideraciones son: la tarifa grupal aplica solo a partir de 2 personas o más, no válido para órdenes de servicio y está sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas pueden comunicarse al 961-866-353 o al correo asesoríaego3@puc.edu.pe, que con mucho gusto los atenderé. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Por último, para quienes se encuentren interesados en complementar sus estudios y ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria el programa de especialización Gestión Pública, que inicia el 15 de abril y cuenta con 150 horas académicas. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación, gestión pública y gobernanza. Bien, muchas gracias, Kelly. También muchas gracias nuevamente, profesor Ever. Solamente para igual hacer una mención rápida, como comentó Kelly, estamos teniendo esta tarifa promocional para las personas que están presentes el día de hoy. He dejado en el chat de Zoom un enlace que dice accede a un descuento grupal, ¿no? Ahí ustedes pueden registrar sus datos, Kelly se puede poner en contacto con ustedes y si ustedes tienen una pareja ya,
conforman los grupos y se matriculan bajo esta tarifa. Si no tienen un grupo, que él igual puede asesorarlos en buscarles quizás un compañero, un grupo de 3 o más, para que puedan igual matricularse con este descuento de 150 soles, ¿no? Ah, voy a volver a poner en el chat de la plataforma el, el- el enlace al acceso a este formulario grupal. Y también igual quisiera hacer la precisión de que, asimismo como el profesor Ever dicta el curso de Gestión Pública y Gobernanza, el cual nos ha reunido el día de hoy, también el profesor Ever es coordinador académico del programa de especialización en gestión pública. Entonces, es un programa más completo, es más complejo, ¿no? Las clases inician el 15 de abril, es un programa de 150 horas académicas y no sé, quizás Ever, si deseas comentar algo rápido del programa que no vayan a ver, digamos, en el curso o que vayan a ver además de lo que de la gobernanza. Claro que sí, nuestro curso, digamos, tiene más horas, el curso individual, pero ya si es que hablamos de nuestro programa está completo porque hablamos ya de 150 horas. Ahí desarrollamos 8 módulos, 7 primeros módulos que está vinculado con el primero, modernización del Estado. Luego viene políticas públicas y planeamiento estratégico, luego presupuesto público, inversión pública, abastecimiento, control gubernamental, un curso también hay un módulo de habilidades directivas y finalmente, que solamente lo hace la Escuela de Gobierno, tenemos un taller integrador en la cual se desarrolla un caso práctico para poder materializar todos los conocimientos que se han obtenido a lo largo de los 7 primeros módulos, que nuestro programa en este caso dura 150 horas, que está estructurado con una lógica de mostrar siempre la articulación permanente que hay entre los sistemas administrativos que tiene que ver con el modelo de gestión pública para resultados. Perfecto. Nuevamente, profesor, agradecerle por su tiempo y por este espacio y también agradecerle a todo nuestro público interesado. Bien, voy a dejar en pantalla los datos de Kelly un par de minutos más y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Muy buenas Claro que noches y que sí. tengan muy buen inicio de semana. Gracias, profesor. Gracias a todos por sumarse. Un abrazo.